Vamos a cambiar de tema. Ya está nuestra pediatra con nosotros, una pediatra biker, María Alicia de Juanes, y vamos a conversar sobre el embarazo y las drogas. Definitivamente, doctora, dos cosas que no se llevan. No, que no van de la mano. No van de la mano por los múltiples efectos que puede tener sobre el feto. Las drogas, tanto las drogas, también el alcohol y el tabaco pueden pasar la barrera que separa lo que es la placenta del feto o del niño que está en formación. ¿Y qué puede causar, por ejemplo, vamos a hablar de drogas? ¿Qué puede, con qué las efectos pueden las traer? drogas, empezando, puede, en primera puede causar aumento de cantidad de abortos, o sea, puede producir un aborto espontáneo, puede producir parto prematuro, puede producir inmadurez fetal al momento de nacer, puede producir un bajo peso al nacer. Esto es, pues a grosso modo, ya en causas específicas, defectos del tubo neural, es decir, espina bífida, es decir, que las membranas que cubren la médula espinal no se cierran completamente y quedan expuestas. Y obviamente estos niños pues quedan con muchas secuelas neurológicas, sobre todo motoras. También pueden producir malformaciones en lo que es el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, lo que se llama atresia de esófago, es decir, que el esófago, cuando el niño nace, el esófago está cerrado. Entonces, que si él come, no pasa los alimentos hacia el intestino. Ano imperforado, puede haber ruptura de paredes abdominal, puede haber perforación intestinal. O sea, con tanta información y con tanto peligro que representa o tanto riesgo que representa la mezcla de drogas durante el embarazo, todavía yo me pregunto, ¿qué piensa una mujer que, bueno, es una mujer que está enferma realmente? Claro, estamos hablando de temas de adicciones. De adicciones, ¿no? De adicciones, que es un tema mucho más complejo de qué piensa. Probablemente en ningún momento su intención es producir daño, pero también es importante que sepan los efectos adversos que puede acarrear sobre su bebé. Yo les comentaba también trastornos neurológicos, retraso en el aprendizaje y trastornos de hiperactividad, agresividad, alteraciones en las conductas, sobre todo aquellos que consumen. Aquí en Panamá realmente eso no es muy raro, heroína. Claro. O también anfetaminas, puede producir ya alteraciones bien específicas. Puede ser más común, el más común realmente es marihuana, cannabis y cocaína, consumo de cocaína. Yo le comentaba a Marcela hace poco, estando en Italia, me llamó muchísimo la atención ver a una mujer embarazada fumando. O sea, yo que me quedé con la boca con el estado bastante, se le notaba bastante. ¿Qué consecuencias puede traer el tabaquismo, por ejemplo, a una No, igual, bajo peso, sobre todo el tema de bajo peso, aumento de la cantidad de abortos, parto prematures. Los pulmones no, porque el niño en teoría no está respirando aire, pero sí hay alteraciones tóxicas o estructurales secundarias al tabaquismo, igualmente que el alcoholismo. El síndrome de alcoholismo fetal, eso, y probablemente el alcohol sea lo que más se consume, podría decirse que se podría consumir en mujeres embarazadas. Que se produce lo que es el síndrome de alcoholismo fetal, que estos niños pues bajo peso, un retraso es la segunda causa de retraso mental en los niños, luego de los niños con síndrome de Down. O sea, que imagínate lo importante que puede ser. El consumo de alcohol en la población es bastante alto. Digo, venimos de ayer de celebrar las fiestas. Pero una mujer embarazada sabe que tiene bajo su custodia ese proceso de crecimiento de su bebé y tiene que saber que ese es el momento en el cual más debe cuidar su salud. Tiene que estar limpia, tiene que hacer lo que nunca en su vida hizo. Igual, después del embarazo también, o sea, porque todas estas drogas pueden pasar. De hecho, no se recomienda la lactancia materna en madres que consumen. A mí me llamó mucho la atención cuando estudié en España parte de neonatología. Que aquí en Panamá realmente lo vi muy poco, o sea, en realidad casi no lo vi durante mi formación, pero en España, en el tiempo que estuve ahí, lo vi con bastante frecuencia y eso a mí me impresionó muchísimo. Los niños con síndrome de abstinencia, niños que las madres eran toxicómanas y que cuando ingresaban ellas declaraban que eran toxicómanas y entonces teníamos que estar preparados para el síndrome de abstinencia que iban a hacernos esos niños. Y los niños hacen un síndrome de abstinencia. ¿Cómo se veía con el niño? Irritabilidad, llanto excesivo, temblores, alteraciones en la succión. Doctora, es algo así como que el niño nace adicto, ¿cierto? El niño nace ese tema me lo habían comentado ya. En realidad, el término está apropiadísimo. El niño nace adicto, entonces tenemos que lidiar
y de hecho esos niños luego que se continuaba con una medicación porque hay medicamentos o hay terapias que se le da tanto a la madre como al niño para el tema de la abstinencia. Pero e incluso también ellos hacen síndrome de abstinencia a aquellas madres que están en recuperación, que se les hacen abstinencia también al medicamento que se administra para la abstinencia. Lo que le iba a preguntar, por ejemplo, una persona que es adicta y va a terapias y todo esto tiene que ver mucho con psicología. ¿Cómo lo haces con un bebé? Pero ¿cómo lo haces con un bebé que nace adicto? No le puedes entrar a la psicología porque no te va a entender, o sea, solamente con medicamentos. No solamente eso, o sea, sabemos que estos bebés van a tener un montón de secuelas, vamos a tener una serie de problemas conductuales, agresividad, trastornos de atención, trastornos de aprendizaje, hiperactividad, el TDA va a estar en su máxima expresión, y de ahí además la parte esta del retraso de retraso mental, las afecciones igual estos niños pueden tener problemas cardíacos, pueden tener problemas renales, pueden tener problemas incluso de paladar, problemas de alimentación. Estos niños no se alimentan adecuadamente, esos niños tienen problemas incluso de succión. Resumen, vamos a tener niños enfermos. Es un multidisciplinario que se le debe brindar. Obviamente estos pacientes también son de alto riesgo social. Por supuesto. A veces uno piensa que de repente puede estar relacionado más a clases más bajas, pero bueno, de la experiencia en España en realidad no eran tan bajas, o sea, la población que consume fuera de Panamá o que se conoce, de repente Panamá es un tema que todavía tenemos muy tapado, de quién consume o quién no, o es más que se maneja entre, tú sabes que él consume, o lo manejo en el 1 a 1, aquí todo el mundo, todo se sabe en Panamá. Pero con las mujeres se sabe mucho menos, es mucho más menos, reservada la información. Es mucho más reservada la información, correcto. Entonces, los números son grandes en España, comparado a lo que tenemos en Panamá. Eso, de cierto modo, digo, no es que me alegre, pero qué bueno que en Panamá, por ejemplo, se nota que hay mujeres que se preocupan o que estamos un poquito más conscientes de esta situación. Doctora, gracias por este tema muy interesante. Yo sí quería hacerle esa pregunta de que si era cierto, como me había comentado un médico, que había niños que nacían con este problema de adicción, y qué impresionante, señores, que esto suceda, Erika. Y las consecuencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por la invitación. La verdad que nos ha dejado como pensando, pero bueno.